fue una de las máquinas de guerra más temidas de la Alemania nazi. Un acorazado que aterrorizó el Atlántico y luego desapareció bajo las olas 1941. Durante décadas, sus restos permanecieron silencio, intactos. Pero 2024, ese silencio se hizo añicos. Los oceanógrafos descubrieron un tesoro nazi, el acorazado Bismarck, y lo que hay dentro conmociona a todos. Era algo mucho más valioso y mucho más perturbador. Esta es la historia de lo que yacía oculto en las profundidades y por qué el mundo podría no estar listo para enfrentarlo. Leviatán de acero, las profundidades. Durante décadas, el nombre Bismarck resonó la historia naval como un emblema de formidable poder y amenaza inminente. Encargado 1940, este acorazado alemán era mucho más que otro buque de guerra. Era una colosal fortaleza flotante, una maravilla tecnológica y el orgullo de la Marina de Hitler. Con más de 800 pies de largo y un desplazamiento de más de 50.000 toneladas, el Bismarck estaba armado con 8 enormes cañones de 15 pulgadas, blindaje de última generación y potentes motores que lo convirtieron uno de los acorazados más fuertemente armados y rápidos de su época. Para los aliados, simbolizaba una amenaza mortal. Un leviatán desatado para interrumpir las vitales convoyes atlánticos y desafiar la supremacía naval británica. Cuando el Bismarck zarpó su misión inaugural al Atlántico mayo de 41, las apuestas eran enormes. Su objetivo era claro: irrumpir el Atlántico, interrumpir las líneas de suministro y sembrar el caos entre los aliados. Lo que siguió fue una persecución naval cataclísmica que se ha vuelto legendaria. El enfrentamiento del Bismarck con el HMS Hood y el HMS Prince of Wales, el Estrecho de Dinamarca, resultó el hundimiento catastrófico del Hood, un golpe psicológico que galvanizó la resolución de la Royal Navy. Durante días se produjo una búsqueda masiva. Los británicos desataron todos los recursos: acorazados, cruceros, destructores y aviones. Decididos a derribar al gigante de acero, el Bismarck luchó ferozmente, pero el 27 de mayo de 1941 sucumbió a la furia combinada de la potencia de fuego británica, hundiéndose bajo las olas a unos 600 metros al oeste de Brest, Francia. Sin embargo, después de su ardiente desaparición, la historia del Bismarck se desvaneció el abismo. Sus restos yacían silencio, envueltos la helada oscuridad del lecho marino del Atlántico, a una asombrosa profundidad, cercana a los 15.000 pies, inalcanzables y olvidados durante décadas. No fue hasta 1989 que el legendario explorador Robert Ballard, famoso por su descubrimiento del Titanic, atravesó el velo del océano para localizar el lugar de descanso final del Bismarck. Su expedición proporcionó imágenes y datos innovadores, despertando una renovada fascinación. Pero incluso las cámaras de Ballard no pudieron revelar todos los misterios debajo del casco oxidado. El daño que documentó contradijo muchas suposiciones. El casco del barco tenía menos cicatrices por el fuego enemigo de lo esperado, y una larga hendidura cerca de la popa desafiaba una explicación fácil. No coincidía con los patrones de impacto conocidos de los torpedos o proyectiles británicos, lo que provocó susurros entre los expertos de que la tripulación alemana podría haber hundido deliberadamente el barco, colocando cargas para hundir su propio orgullo, lugar de entregarlo intacto. La tentadora pregunta persistía: ¿cuál era la naturaleza de los secretos que los alemanes estaban desesperados por ocultar bajo las olas? ¿Fue simplemente para evitar que la tecnología del barco cayera a manos de los aliados? ¿O había algo más? Durante décadas estas preguntas acumularon polvo, el frío Atlántico guardando sus secretos con un silencio impenetrable.
Teorías, acero y silencio. La historia del Bismarck, ese majestuoso leviatán de acero, ha fascinado a historiadores, entusiastas navales y teóricos de la conspiración durante décadas. Incluso sin nuevos descubrimientos de restos, el viaje final del acorazado continúa resonando la historia naval como un misterio sin resolver, envuelto humo y fuego. El corazón de estos debates se encuentra el rompecabezas fundamental. ¿Fue el Bismarck hundido por la fuerza implacable de la Royal Navy? ¿O su propia tripulación asestó el golpe final con un hundimiento calculado? La narrativa de la Royal Navy es directa y dramática. Un abrumador gigante naval aplastó al gigante alemán con una tormenta de proyectiles y torpedos el gélido Atlántico. Sin embargo, décadas después, esta narrativa encontró un desafío inesperado en 1989 cuando Robert Ballard, el legendario oceanógrafo que localizó el Titanic, miró al abismo donde yacía el Bismarck. El metraje de Ballard reveló algo inesperado. El casco externo tenía mucho menos daño de lo que uno anticiparía después de soportar horas de bombardeo brutal. No hubo una brecha catastrófica debajo de la línea de flotación. No hay señales de una quilla fracturada. Cambio, los restos revelaron colapsos estructurales internos, daños consistentes con explosiones violentas originadas dentro del propio barco. Los relatos de los sobrevivientes se alinearon inquietantemente con estos hallazgos. Informes de cargas de hundimiento detonadas, válvulas deliberadamente abiertas para inundar los compartimentos del barco e incendios provocados para acelerar su desaparición. La conclusión que muchos historiadores navales han sacado desde entonces es matizada. El Bismarck fue paralizado por el fuego británico, pero finalmente fue enviado a las profundidades por su propia tripulación, negándose a dejar que cayera a manos enemigas. Otra teoría se centra en la controvertida ruptura del silencio de radio del barco. Bajo las órdenes del propio Hitler, el Bismarck debía mantener un estricto silencio de radio para evitar ser detectado. Esta infracción no fue una mera anomalía. Expuso su posición aproximada, permitiendo que la inteligencia de señales británica y las unidades de radiogoniometría se centraran su ubicación. Los bombarderos torpederos Swordfish del portaaviones británico Ark Royal aprovecharon esta inteligencia, paralizando con éxito la dirección del Bismarck y poniéndolo un curso irreversible hacia la destrucción. ¿Por qué ocurrió esta infracción? Las teorías abundan. Algunos sugieren que fue pánico, un intento desesperado de informar una situación grave. Otros ven arrogancia, quizás un mensaje descarado de desafío después de hundir el Hood, una táctica psicológica destinada a alardear de fuerza y resolución. Sin embargo, existen posibilidades más oscuras. ¿Podría alguien a bordo haber filtrado deliberadamente la posición? ¿Un acto de sabotaje? ¿Fue una táctica para confundir a los británicos, alimentándolos con desinformación a través de transmisiones codificadas? Los verdaderos motivos detrás de esos mensajes de radio permanecen encerrados en la niebla de la guerra y probablemente nunca se entenderán por completo. La evidencia física recuperada de los restos añade otra capa de misterio. Entre las características más desconcertantes se encuentra un gran agujero inexplicable cerca de la popa, una herida diferente a cualquiera causada por el fuego naval británico o los ataques de torpedos documentados durante la batalla. Este daño es inconsistente con los calibres conocidos de las armas británicas y contradice los registros de guerra alemanes oficiales. Estratégicamente, la decisión de enviar al Bismarck su misión de avance, solo, o casi solo,
ha suscitado durante mucho tiempo fuertes críticas y sospechas, acompañado solo por el crucero pesado Prince Eugene. El Bismarck se enfrentó a la vasta y hostil extensión del Atlántico Norte sin la cobertura aérea adecuada de la Luftwaffe o una escolta significativa de U-Boot. Después de que los dos barcos se separaron el 25 de mayo de 1941, el Bismarck quedó aislado, contra probabilidades abrumadoras. Luego está la inquietante historia de los sobrevivientes. De los más de 2.200 hombres a bordo, solo 114 vivieron para contar lo que presenciaron. Entre ellos, Burkhard von Mullenheim-Recreberg. Luego se convertiría diplomático y autor. Sus memorias arrojan luz sobre el hundimiento, pero también insinúan órdenes sombrías de sellar compartimentos, condenando a los hombres a ahogarse un sombrío sacrificio para proteger secretos. Los esfuerzos de rescate británicos también se interrumpieron abruptamente después de que informes falsos de un U-Boot cercano amenazaran el área, dejando que muchos sobrevivientes potenciales perecieran. Finalmente, la pregunta más apasionante perdura. ¿Por qué la Royal Navy montó una campaña tan abrumadora para hundir el Bismarck, incluso después de que había sido paralizado e incapaz de escapar? Entre el 26 y el 27 de mayo, Gran Bretaña movilizó una armada que constaba de 3 acorazados, 2 portaaviones, 7 cruceros, 21 destructores y más de 100 aviones. Fue una de las mayores cacerías navales de la historia moderna. La expedición de regreso de 2024. Avancemos rápidamente hasta principios de 2024, cuando se dice que un nuevo capítulo, la saga del Bismarck, se puso en marcha silenciosamente. Una coalición de oceanógrafos, historiadores y expertos navales de Noruega, Alemania y el Reino Unido se embarcó una misión a bordo del RB Albatros II, oficialmente. Su objetivo era científico y educativo para realizar los escaneos de sonar de alta resolución y los estudios fotográficos más detallados jamás realizados de los restos del Bismarck. Estos esfuerzos estaban destinados a crear un modelo digital 3D preciso para preservar el legado del acorazado y facilitar el estudio académico. Sin embargo, debajo de esta apariencia de búsqueda académica, se creía que la expedición llevaba un ímpetu más secreto. Un historiador británico había descubierto recientemente lo que se describió como un memorando de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial, altamente clasificado guardado los archivos nacionales. Un documento supuestamente desclasificado, solo 2022. Este memorando supuestamente se refería crípticamente a la transferencia de material sensible ruta con la unidad de clase Charhorse, junto con órdenes explícitas de quema de contingencia Vigor, si se veía comprometida. La clase Charhorse era una serie pequeña, pero poderosa de acorazados alemanes, y dentro del teatro atlántico durante ese período, solo el Bismarck parecía encajar esa clasificación. Las implicaciones fueron sorprendentes. Se sugirió que la misión del Bismarck no se trataba únicamente de dominio marítimo o interrupción de convoyes. Esta revelación pareció replantear toda la narrativa. Se decía que el hundimiento del Bismarck ya no era solo una historia de poderío y persecución naval, sino un episodio sombrío que involucraba espionaje, tiempos de guerra, carga encubierta y contramedidas desesperadas. La anomalía del sonar. A medida que avanzaban los días, el vasto e implacable océano, la tripulación a bordo del Albatros II profundizó su misión. Impulsado por una mezcla de curiosidad científica y el inquietante legado del Bismarck, el Kraken 4, un sumergible de aguas profundas de última generación, sirvió como sus ojos y manos el abismo,
sus potentes reflectores cortando la negrura mientras descendía hacia el naufragio, descansando a casi 15.000 pies debajo de la superficie. El casco del submarino apareció a la vista como un leviatán fantasmal, inclinado precariamente a babor, su enorme estructura con las heridas de la guerra y del tiempo por igual. Las cicatrices recorrían el casco, hendiduras de torpedos y disparos de proyectiles. Pero sorprendentemente, la mayor parte del acorazado parecía intacto, una cápsula del tiempo sumergida de la Segunda Guerra Mundial. La inquietante quietud fue interrumpida solo por el débil zumbido de los instrumentos del Kraken 4 y la distante presión aplastante de las profundidades del océano. Fue durante un barrido meticuloso del sonar de las secciones inferiores de popa del naufragio que se detectó una anomalía. El sonar de alta frecuencia emitió pulsos agudos, devolviendo ecos que sugerían la presencia de algo que los restos originales habían mantenido oculto durante más de 8 décadas. Debajo de un segmento colapsado de la popa, donde vigas retorcidas y escombros obstruían los corredores, surgió un eco metálico distinto. Era diferente a todo lo esperado. Un objeto sólido y denso de aproximadamente 3 metros de largo, enterrado debajo de capas de escombros, que emitía reflejos mucho más densos que la estructura del barco circundante. Según los informes, la tripulación sacó los planos originales del Bismarck de sus archivos, comparando cada contorno, cada compartimento esa ubicación exacta. No había registro de ninguna cámara, ni sala de almacenamiento, ni bóveda oculta a esa parte del barco. Los planos conocidos detallaban depósitos de municiones, tanques de combustible, salas de máquinas, ninguno de los cuales correspondía con la lectura del sonar. Era como si el barco hubiera estado ocultando algo deliberadamente, un secreto que había evadido el descubrimiento, a pesar de décadas de exploraciones, de naufragios, desinvestigaciones, tiempos de guerra. La firma del sonar sugirió acero reforzado, posiblemente revestido de plomo, lo que se sumó a la intriga y la creciente tensión entre los investigadores. La pregunta boca de todos pronto se convirtió un peso silencioso el aire. ¿Qué era este objeto sellado y reforzado enterrado lo profundo del vientre de un buque de guerra, supuestamente destinado solo a transportar armas y combustible? ¿Por qué había sido escondido debajo de los escombros, fuera del alcance del rescate tradicional? ¿Era una reserva olvidada de materiales estratégicos o algo completamente diferente? Cortando a través de la historia, los días siguientes transformaron la expedición de una inmersión arqueológica, una investigación forense de alto riesgo. Cada momento pasado cerca de la anomalía fue dolorosamente lento. Cada maniobra calculada con precisión. El equipo desplegó los apéndices robóticos avanzados del Kraken 4. Brazos elegantes de titanio capaces de operaciones delicadas y poderosas, las profundidades aplastantes. Según los informes, el metal que rodeaba la anomalía del sonar resistió sus esfuerzos al principio, revelándose como una barrera formidable, compuesta de acero capa reforzado con revestimiento de plomo. Esto no era una mera armadura de construcción naval. Era un capullo protector aparentemente diseñado para proteger lo que había dentro, no solo del daño físico, sino potencialmente de la radiación o los instrumentos de detección. La implicación era escalofriante. Alguien parecía haber tenido la intención de mantener el contenido secreto e intacto sin importar qué. Poco a poco, los brazos robóticos se abrieron camino a través de las capas, cortando y separando la pieza del recinto pieza por pieza, con sumo cuidado. Se decía que el contenedor no estaba soldado al marco del barco, sino atornillado, de forma segura a su lugar.
Una unidad interna que debe haber sido instalada durante el acondicionamiento final del barco. De alguna manera, el caos de la batalla y el posterior colapso de las cubiertas superiores, este contenedor había sido enterrado debajo de toneladas de acero y escombros, permaneciendo oculto e intacto. Finalmente, después de horas de trabajo lento y metódico, la caja fue liberada. Con cuidado de no perturbar su contenido, los brazos robóticos lo levantaron hacia arriba a través de la columna de agua hasta el buque de superficie que esperaba arriba. Una vez a bordo del Albatros II, según los informes, la atmósfera se tensó con anticipación mientras los especialistas se preparaban para evaluar la misteriosa caja. Los monitores de radiación comenzaron a emitir un pitido suavemente. Luego aumentaron, una clara indicación de que lo que fuera que estuviera dentro emitía radiación ionizante, aunque no menor medida. Fue suficiente para activar los protocolos Hazmat inmediatos, y el equipo se puso el equipo de protección, sellando la caja dentro de una cámara de contención para un estudio seguro. Dentro de la sala de control, donde la tensión había ido a aumento durante horas, una voz apagada rompió el silencio. «Esto es impactante». Según los informes, el momento que finalmente se sacó la caja a la superficie fue pesado con anticipación después de haber sido cuidadosamente izada del fondo del océano. Se trasladó a una tienda de contención presurizada especializada diseñada para mantener un ambiente hermético, con clima controlado. Se tomaron todas las precauciones para evitar la contaminación o los daños. El peso de la historia descansaba este frágil momento. A medida que los sellos exteriores se rompieron con cautela, el primer vistazo al interior sorprendió a todo el equipo. Según los informes, había filas y filas de brillantes lingotes de oro llenando la caja, cada uno meticulosamente apilado, casi como si hubieran sido preservados deliberadamente para su descubrimiento. El metal brillaba con un brillo profundo y rico, a pesar de décadas bajo el agua. Según los informes, cada barra estaba estampada prominentemente con el Reichadler, el inconfundible águila nazi, y debajo de ella, un emblema de esvástica que enfrió el aire. Estos no eran solo lingotes de oro. Estos llevaban marcas de acuñación nazi oficial. Sin embargo, sus números de serie desconcertaron a los expertos. Debajo de él, yacía un conjunto de contenedores, diferentes a todo lo que el equipo de recuperación había esperado. Hechos de baquelita, el plástico primitivo que era tecnología de vanguardia la década de 1940, estos contenedores fueron diseñados para ser herméticos y resistentes al aceite. Eran lisos, cilíndricos y estaban bien sellados, sus superficies estampadas con el icónico símbolo de la cruz de hierro y claramente marcadas con los años 1940 y no 41. La artesanía fue precisa, una mezcla perfecta de utilidad industrial y protección secreta. Dentro de estos contenedores sellados, había paquetes de documentos, algunos rollos apretados, otros paquetes cuidadosamente doblados. Los papeles estaban asombrosamente bien conservados, intactos por la humedad o la descomposición. La tinta permaneció nítida, el pergamino o el papel fino crujiente. Algunos documentos fueron escritos a máquina con la meticulosa escritura de las máquinas de escribir alemanas de la época, mientras que otros fueron escritos a mano con los trazos angulares ornamentados de la escritura gótica, casi como si estuvieran escritos para ser ocultos a la vista. Comienzan las traducciones. Una vez que los documentos fueron asegurados, la misión supuestamente se aceleró a su siguiente fase.
Bajo lo que se describió como las medidas de seguridad más estrictas, las cajas y su contenido fueron transferidos a un laboratorio forense, conjunto, Berlín. Esta ubicación fue elegida no solo por su tecnología de preservación de vanguardia, sino también porque albergaba a algunos de los historiadores militares y expertos lingüísticos más importantes del mundo. Se entendió que lo que estaba a juego era extraordinariamente alto para desbloquear cualquier secreto que pudiera estar congelado dentro de esas páginas frágiles y quebradizas, y para revelar verdades ocultas durante mucho tiempo, debajo de capas de historia, propaganda y silencio. Se dice que equipos de historiadores y lingüistas, muchos de los cuales se especializaron en archivos militares alemanes, se reunieron y trabajaron las 24 horas. Se dedicaron largas horas bajo potentes lámparas de aumento, escaneando meticulosamente los papeles y descifrando minuciosamente la escritura gótica. El lenguaje, denso y escalofriantemente burocrático, estaba lleno de jerga técnica. A medida que las traducciones surgieron gradualmente, la narrativa que comenzó a desarrollarse pareció mucho más perturbadora de lo que nadie había anticipado. Entre las primeras revelaciones se encontraban las actas de las supuestas reuniones secretas del Oberkommando der Wehrmacht, OKW, el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas. Estos registros, que datan desde febrero de 1941, varios meses antes del lanzamiento oficialmente reconocido de la Operación Barbarroja, parecían exponer la planificación detallada y los cálculos estratégicos para la invasión de la Unión Soviética. Lo que, según los informes, sorprendió a los historiadores fue la fría precisión de los documentos. Mapas detallados, movimientos de tropas, rutas de suministro y plazos que parecían haber sido redactados mucho antes de los anuncios públicos de Hitler. Sin embargo, los detalles más desgarradores aparentemente estaban guardados apéndices y archivos de apoyo. Estos supuestamente incluían escalofriantes planes de gestión de la población para Europa del Este, que describían no solo la ocupación militar, sino también la subyugación, el desplazamiento y, en algunos casos, la eliminación sistemática de comunidades enteras. Los documentos parecen calcular el valor económico de los territorios, centrándose específicamente la explotación de las fértiles tierras de cultivo de Ucrania y la riqueza mineral de Bielorrusia, revelando una guerra profundamente entrelazada con la extracción de recursos y la colonización a largo plazo. Igualmente inquietantes fueron las instrucciones que aparentemente detallaban la integración de las estructuras de mando de las SS, el gobierno civil, estos territorios ocupados, lo que sugiere una militarización y un control planificados que se extendieron más allá de las meras operaciones, el campo de batalla. Esto equivalió a lo que algunos interpretan como un plan para un régimen opresivo que se extiende a la vida cotidiana de las poblaciones conquistadas. Entre los pasajes más inquietantes se encontraba un archivo que hacía referencia a las alternativas de Zyklon B para la eficiencia al campo espera de la autorización del sitio de prueba. Se entiende que esta anotación indica la investigación curso sobre agentes químicos para el exterminio masa, que data de antes del primer gaseamiento conocido, Auschwitz. Implicaba que estos horribles planes ya se estaban contemplando y posiblemente probando laboratorios secretos con meses de anticipación. Según los informes, el peso de estas revelaciones resultó casi insoportable para algunos de los involucrados. Una archivera alemana, una experta experimentada que había pasado años estudiando documentos de la Segunda Guerra Mundial, estaba visiblemente conmocionada.
Sus manos temblaban mientras hojeaba con cuidado las frágiles páginas. «Esto es impactante», se dice que susurró. Su voz apenas audible el silencioso laboratorio. Estas fueron las semillas. Las semillas de una guerra planificada con despiadada eficiencia y un plan genocida expuesto antes de que el mundo hubiera presenciado siquiera las primeras invasiones. Conjunto. Estos documentos no se limitaron a reescribir partes de la historia. Iluminaron lo que parecía ser la maquinaria fría y deliberada detrás de la guerra. Revelaron una estrategia premeditada de conquista, explotación y exterminio. Mucho más sistemático y avanzado de lo que se entendía anteriormente. Parecía que el pasado había estado esperando pacientemente a que estas páginas finalmente hablaran. El rastro del oro. El oro sí parecía susurrar secretos que iban mucho más allá de su brillante superficie. Cada barra, un testigo silencioso de una historia más oscura de lo que se creía inicialmente. Cuando los metalúrgicos forenses examinaron el metal precioso bajo espectrómetros avanzados, según los informes, descubrieron algo inquietante. Las huellas dactilares elementales del oro no coincidían con los perfiles conocidos de las reservas estatales oficiales de Alemania. Cambio, las impurezas sutiles y los elementos traza parecían apuntar hacia un origen muy específico. Oro extraído de la región de Sudetes, un territorio anexado por la fuerza por la Alemania nazi, tras el Acuerdo de Múnich de 1938, arrebatado a Checoslovaquia. Aún más reveladoras fueron las débiles impresiones de las marcas de ceca, aún discernibles debajo de las capas de limado y abrasión crudos varias barras. Estas eran inconfundiblemente marcas de moneda checa, de una nación cuya soberanía había sido destrozada. Este oro, por lo tanto, parecía no ser el lingote estándar del Reich. Más bien, era oro robado confiscado de un país vecino, cuidadosamente lavado a través de las redes financieras del Reich y transportado encubiertamente a través de mares traicioneros. ¿Por qué una ocultación tan elaborada? ¿Por qué arriesgarse a la ira de los aliados ocultando este tesoro ilícito a bordo de un buque de guerra destinado a la destrucción? La teoría predominante entre los historiadores y los expertos navales sugiere que este efectivo estaba destinado a la custodia, un acto desesperado para preservar la riqueza nazi ante la inminente derrota. Algunos especulan que el oro estaba destinado a depósitos secretos el extranjero, quizás Argentina, cuya postura neutral y simpatías lo convirtieron en un refugio plausible, o para escondites secretos de posguerra, similares a los descubiertos más tarde Murkers y Altacay. Pero el destino tenía otros planes. El Bismarck, un símbolo del poder y la ambición naval alemana, nunca llegó a puerto. El oro cuidadosamente envuelto tela empapada de aceite y sellado cajas reforzadas encontró su lugar de descanso final bajo las heladas olas del Atlántico. Se convirtió en un tesoro congelado el tiempo. Un momento congelado de la historia hundido con el barco, encerrado en la oscuridad durante décadas. Estas revelaciones enterradas en el Salón del Bismarck plantean una pregunta aún más provocativa. ¿Cuánto sabía realmente la inteligencia británica en 1941? Durante décadas, las historias oficiales representaron el hundimiento del Bismarck como un enfrentamiento militar directo, una victoria crítica en la batalla del Atlántico que eliminó una amenaza formidable para los convoyes aliados. Sin embargo, los archivos recién desclasificados, publicados 2022, después de años de silencio, los archivos sugieren una capa mucho más compleja y encubierta de la historia. Curiosamente, ni Winston Churchill
ni sus asesores navales más cercanos reconocieron públicamente esta inteligencia. Las comunicaciones oficiales enfatizan consistentemente la amenaza del Bismarck como puramente militar, centrándose la potencia de fuego del barco y su potencial para interrumpir las líneas de suministro vitales. Incluso después de que las baterías principales del Bismarck fueron silenciadas, la orden implacable de hundirlo a cualquier costo permaneció inquebrantable. Esto ha llevado a algunos expertos a concluir que la determinación del gobierno británico fue más allá de las meras tácticas navales. La decisión de aniquilar el Bismarck probablemente fue impulsada por una necesidad desesperada de evitar que estos materiales sensibles cayeran manos enemigas o neutrales para borrar la evidencia que podría haber comprometido las operaciones de inteligencia o los secretos de la guerra. Podría ser que la inteligencia británica había reunido suficiente información para darse cuenta de que lo que estaba a juego era mucho mayor que un solo acorazado. Debido a que los oceanógrafos descubren un tesoro nazi, el acorazado Bismarck, y lo que hay dentro conmociona a todos. ¿Por qué cree que tardó tanto descubrirse este tesoro? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video con nosotros y nos vemos el próximo.